están ustedes? Muy buen día, un gusto de saludarlos. Fíjense que navegando por internet me encontré con una página que dice: en terreno está construyendo la máquina del tiempo más grande del mundo. Esto lo hacemos a través de la recopilación de miles y miles de fotografías históricas enviadas por usuarios y complementadas por nuestro conocimiento, el de cada uno de ellos. Es por eso que esta iniciativa está pensada en los usuarios, con la idea de que sean ellos mismos quienes configuren este gran archivo diariamente. De esta forma estamos reconstruyendo nuestro pasado y así creando una mejor base para el registro del futuro. Vamos a conversar con Felipe Bengoa Truco, arquitecto y cofundador de En Terreno. ¿Cómo estás tú? Muchas gracias por recibirnos. Buen día. Igualmente, pues muchas gracias a ti por invitarme y feliz de estar acá. Oye, Felipe, a ver, cuéntanos un poquito. Tú eres arquitecto. ¿Te dedicas a la Sí, arquitectura? ¿Te dedicaste de lleno a esto? ¿Cómo fue el paso de haber terminado tu carrera y de irte por este lado? ¿Siempre te gustó a lo mejor la fotografía, la historia? Cuéntanos un poquito de los inicios. así es, tal como dices, Miriam, sí, me gustaba desde muy chico la historia, la fotografía también, la historia como una manera de comprender el presente también, de dónde venimos, cuáles han sido los procesos que han ocurrido antes que nosotros y todo lo que conlleva, desde la música, la lectura, la fotografía. Todo lo que sea como anterior a mí me llama la atención por esa razón. Y bueno, estudié arquitectura y en la misma carrera comencé a investigar sobre barrios, distintos lugares de Santiago y de Chile. Y con mi compañero y actual socio, que es Nicolás Fernández, también arquitecto, comenzamos a compartir a través de redes sociales, en ese minuto Twitter, fotografías de distintos barrios de Santiago, de Chile, que eran de épocas pasadas, para que la gente pudiera eh, explorar cómo había sido el pasado de esos territorios o también impresionarse o tener nostalgia. Cada fotografía evoca distintos sentimientos. Entonces, comenzaron a viralizar y empezó a crecer el poder de esta cuenta. Notamos que hay una urgencia por rescatar estas fotografías y muchos usuarios comenzaron a enviarnos sus propias fotografías de su familia, de sus tíos, de sus abuelas, y cosas que tenían en la familia tras generaciones. Y esas las comenzamos a compartir nuevamente con los usuarios. Y pasado el tiempo, notamos que había bastante interés, que hay una falta de unidad de este material en Chile también. Y decidimos crear en 2015 la fundación junto con su sitio web, que siempre ha sido de espíritu colaborativo, desde su financiamiento hasta su creación. Es decir, su motor es colaborativo porque la gente participa y al mismo tiempo la página se desarrolló a través de financiamiento colaborativo de usuarios que participaron poniendo de su plata para construir esta página, esta plataforma que ya tiene muchísimos usuarios y se ha logrado seguir avanzando en la recuperación y rescate de fotografía. Oye, Entonces, eso fue como inicios desde la arquitectura. Oye, antes de que hablemos de la fundación misma, cuéntame, ¿qué crees tú que pasaba ahí? ¿Quiénes eran los que te mandaban fotos primero? ¿Eran la gente mayor? ¿Eran los jóvenes? ¿Era gente como ustedes que tenían más o menos la misma inquietud? ¿Eran con un afán de figurar? Cuéntame un poquito, o de contar su historia. Cuéntame un poquito quiénes son tus usuarios a grandes rasgos, o quiénes partieron siendo los usuarios. Claro. Y te diría que los usuarios que participaron en unos inicios eran personas de 30, 40 años que tenían legados familiares, cosas así, que a través de Internet notaron esta iniciativa y decidieron participar por un interés propio. Y obviamente nosotros en un inicio nunca dijimos quiénes éramos los que estábamos detrás del proyecto, sino que fuera de espíritu colaborativo también, que éramos todos los que estábamos construyendo y no había un protagonista. Y también, claramente, nosotros con nuestros amigos, familiares y conocidos comenzamos a incentivar una búsqueda por estos archivos, de que revisaran los álbumes de sus casas.
y así ver si encontramos más información y así el boca a boca también fue sirviendo para que se siguieran aportando álbumes, diapositivas, de viajes de familiares, etcétera. Nuestro corte, eso sí, de recepción de fotografías análogas es desde el año 2000 hacia atrás. Ya, esa era justamente la siguiente pregunta que te iba a hacer, porque ¿cuál es el interés en realidad? Es como más, un poco más lejano, ¿no? Ustedes se separan 24 años, de tal manera de que realmente sean históricas. Ahora, la pregunta es, ¿hay más de familias, por ejemplo, que a lo mejor en la familia, no sé, de al lado o lo de la familia de la cuadra siguiente, pero que no revisten una importancia histórica, una relevancia histórica, sino que más bien es la historia de la familia, ¿no es cierto? ¿O hay de todo? Ahí, mira, te diría que hay fotografías que son familiares, sociales, etcétera, pero dentro de las cosas que se solicita al subir la fotografía es que ojalá esté inmersa dentro de un contexto que sea reconocible o reconocido. Obviamente también hay fotografías que son icónicas de por sí, por ejemplo, una fiesta de disfraces, cosas que serán costumbres antiguas, elementos como artesanías, también hay de ese tipo de fotografías. Pero el corte del año 2000 es meramente por el crecimiento de la fotografía digital Claro. y por el nivel de cambios que tenemos que tener para generar esa impresión, por así decirlo, de lo que es la fotografía, como tú dices, histórica. Claro, bueno, yo cuando hablaba del tema de meramente familiar, no era por mirarlo en menos, porque obviamente si me muestran a mí una fotografía de personas que no conozco ni voy a conocer nunca, a lo mejor, no sé, de los años 40 por decirte, igual Mm, tienen una riqueza en cuanto al vestuario, en cuanto al entorno, en cuanto a una serie de cosas que hay que mirarlas, ¿no? Incluso en la composición misma de la fotografía, también ha ido cambiando exacto. mucho, ¿no? Totalmente. De hecho, te diría que lo que más nos ha llegado ha sido registros familiares, desde viajes de familias en los años 50, 60, 70, 80, y, y te diría que generan un acervo y un valor muy, muy grande en el registro medioambiental, como tú dices, también de la moda, antropológico, sociológico, político. Se ven muchas, por ejemplo, visitas extranjeras que hacían antiguamente. La gente se juntaba en los centros de la ciudad para ver quién estaba llegando. Entonces, todos esos eventos están registrados por familias también en algún minuto. Son pocas las fotografías en algunos casos, otras están deterioradas o han tenido daños del paso del tiempo, pero se hace lo mejor que se puede para recuperar y después compartir estos registros con más gente para que puedan ser útiles y obviamente que personas de todas las edades puedan comprender, puedan explorar, puedan, como te decía, impresionarse y también sentir nostalgia o comprensión de por qué estamos acá, por qué estamos como estamos y los procesos que hemos vivido también. Oye, y te llegan mucho, por ejemplo, lugares específicos, no sé, la Plaza de Armas, por ejemplo. Me refiero a que de repente no es malo ver la Plaza de Armas hoy, la Plaza de Armas hace 20 Mm. años, la Plaza de Armas hace 40 años, oye, hacer un poco como la cronología, ¿no? Y ver cómo ha ido evolucionando o involucionando, no sé. Tal cual. La reflexión, obviamente, y el resultado de esa reflexión, yo creo que es muy personal, de si ha cambiado para bien o para mal, Claro. etcétera, todos los lugares. Pero hoy día en enterreno.com ya se puede hacer eso. Tú puedes ver los lugares con cronología, puedes ver los perfiles y archivos que han compartido usuarios con un sistema de línea de tiempo. Tú puedes elegir con una línea de tiempo qué fotografías dejar fuera o incluir dentro de lo que estás interactuando. Entonces, se ha logrado tener como una herramienta no solamente como expositiva, sino que interactiva que te permita explorar y siempre tener recomendaciones de exploración según tu búsqueda, según lo que estás explorando. En la parte de la historia que estés viendo, si estás viendo moda, te va a recomendar más cosas de la moda. Claro, Si es que estás viendo claro. arquitectura, te va a recomendar más cosas de arquitectura. Y bueno, a pesar de ser una página, un sitio web que ha sido construido a pulso y con desarrollo propio, tiene errores como muchos sitios web, porque también
muy pocas veces logramos tener un financiamiento adecuado para hacer lo que queremos hacer. Em, pero funciona súper bien y estamos súper felices con la cantidad de material que se ha recolectado. Oye, por más que digan que una imagen vale por 1000 palabras, resulta que la palabra es fundamental para anclar esa imagen, ¿no? Saber de qué se trata, porque si no, muchas cosas, tú, claro, muy bonita, la puedes sacar todas las denotaciones que tiene ahí, pero la connotación la vas a poner tú. Y para eso necesitas tener, obviamente, el texto. Ese texto te lo mandan ellos mismos, la misma gente que sube las fotos te mandan el contexto, decir, mira, esto es una reunión familiar de aprox el año tanto, en tal parte, en tal lugar, o ustedes también tienen que bucear y hacer su propia investigación. ¿Tienes historiadores? Después me vas a contar quiénes son, quiénes participan. Ya, hay caso y caso, porque, por ejemplo, sí hay familias o fotógrafos o archivos que están súper bien documentados y registrados y tienen un inventario y sale explícito qué es cada cosa, mientras que hay otros que son, por ejemplo, cajas de diapositivas que no tienen ni año, ni fecha, ni lugar, etcétera. Entonces, se hace mucho más difícil la tarea de reconocer. Ya como llevamos bastante tiempo en esta tarea de reconocer lugares, igual ya tenemos un poco de entrenamiento en el ojo, pero siempre invitamos a la comunidad, que es a través de las redes sociales, que nos pueden seguir en @enterrenochile, que ya tiene más de 150.000 usuarios que participan, y ellos nos ayudan al final, ayudamos entre todos a reconocer ciertos lugares, porque hay gente que sabe, como tú decías, de moda, hay otra gente que sabe mucho de automóviles, de caballos, eh, hay un Eventos montón de, de todo. claro. Entonces, ahí las posibilidades obviamente se agrandan para tener más conocimiento sobre la fotografía y ayuda muchísimo, obviamente, a la investigación. No es como lo primero que alguien dice es lo que es, sino que solamente son sugerencias que se ocupan para poder guiar un poco la investigación. Tú me hablaste de un socio, ¿son ustedes dos solamente? Actualmente en la fundación somos tres, que conformamos la fundación: Carlos Mayet, Nicolás Fernández y yo, que es la personalidad jurídica de la fundación. Y en el equipo sí, estamos activamente funcionando nosotros dos, y colaboramos con distintos socios que, por ejemplo, que están en distintas regiones para proyectos específicos, proyectos de contenido, proyectos editoriales, etcétera, dependiendo de cada proyecto que vaya saliendo al final. Oye, o sea que ustedes en los ratos de ocio, llamemos, son los que van subiendo el material, me imagino que lo clasifican de alguna manera, hay algunos que deben ser rechazados seguramente, hay una cierta selección, ¿no es cierto? Claro, hay un panel de moderadores que lo hacemos nosotros perdona, y también historiadores que trabajan con nosotros ocasionalmente cuando son casos más complejos de investigación y se van rechazando o aceptando la fotografía. Tienen que cumplir ciertos estándares también y la cosa es que nosotros no subimos todas las fotografías al sitio, sino que los mismos usuarios, es decir, tú podrías crear un usuario y subir fotografías de álbumes familiares o de el registro que tengas en tu poder. Y al final serías tú la que está subiendo el contenido con el texto, con las palabras que sean Ya. correspondientes. Entonces nosotros lo que hacemos es solamente revisar lo que tú estás subiendo para aceptarlo o rechazarlo. Y si es que De requiere alguna, alguna edición, también lo hacemos. claro, de alguna manera es como una censura, ¿no? De ver qué se está subiendo, qué se sube y qué no. Claro, porque también tiene que seguir ciertas líneas de moderación Obvio, política o ideológicas que no se van a aceptar en el sitio. O sea, exacto, es decir, el sitio es apolítico y no tiene claro. afiliación con ningún partido ni ideología, que es un proyecto colaborativo. Entonces, obviamente, o se editan ese tipo de comentarios o imágenes, lo que sea que estaría restringiendo el... También nos ha pasado mucho que se suben fotografías que infringen los derechos de autor porque usuarios la toman de Facebook y la suben al sitio. Claro, Entonces, puede haber problemas ahí con uso de derechos de autor. con el original, claro. Oye, Exacto. yo he sabido que han tenido algunos premios, cuéntame de eso. Claro, hemos sido reconocidos en los años anteriores.
Tuvimos el Premio Nacional Aboni el 2018, que es el Premio Nacional de Innovación, que estuvimos en el área de cultura postulando y lo ganamos. Y bueno, nuestro trabajo y transcurso durante todos estos años ha sido a través de aprender por nuestra cuenta en programas de emprendimiento. Estuvimos en uno de la Universidad Andrés Bello, que también salimos seleccionados. Eso fue nuestro inicio en el 2014. Luego estuvimos en el programa del Emprendedor del Año de la Asociación de Emprendedores de Chile y sorpresivamente, porque ahí competíamos con empresas, nosotros siendo una fundación que no tenía fines de lucro, terminamos ganando el certamen, lo que fue sorpresivo y muy bueno, obviamente. Y gracias a ese punto logramos hacer este crowdfunding o financiamiento colectivo que te comentaba anteriormente. Pero Oye, ninguno de los premios que hemos tenido lamentablemente han tenido fondos asociados, entonces han sido más reconocimientos que premios, pero felices igual de haberlos recibido. Y el claro, 2000, obvio, no es malo, nunca es malo, pero claro, claro, si hubiera venido con una luca detrás, habría sido mucho mejor. Oye, mucho mejor. cuéntame, ¿han hecho exposiciones Hemos realizado exposiciones, pero estamos todavía intranquilos con el tema? con el tema porque queremos hacer una que merezca un buen nivel de difusión, un buen nivel de contenido, y eso lo queremos hacer con los archivos que estamos trabajando actualmente. Es decir, con archivos que estamos digitalizando nosotros y que nos han llegado especialmente a nosotros para trabajarlos. ¿Ya de algún tema en particular o no me puedes avanzar nada? No, sí, sí, claro. Ya hemos compartido algunas cosas en redes sociales. ¿Ya? Uno de los archivos que recibimos es el archivo Turistel. El archivo Turistel era de esta guía de viajes que tenía Chile desde el año 82 hasta el 2008 y que era una guía de viajes que daba a conocer rutas, daba a conocer localidades, eh, intereses turísticos y un montón de zonas que estaban inexploradas para la época en Chile. Eh, entonces nos llegó el archivo fotográfico de la creación de esa revista. No la revista en sí, sino que el archivo fotográfico que se produjo para poder crearla. Ya. Eh, También estamos trabajando, bueno, ese archivo tiene 23.000 imágenes y ya llevamos bastante tiempo. Ahora estamos postulando unos fondos para poder digitalizarlo y publicarlo y hacer alguna especie de exposición. Proyectos editoriales también tenemos en mente y el otro archivo que te mencionaba es del arquitecto Luis Mitrovich, que fue arquitecto y fotógrafo y su archivo corresponde a 17.000 o casi 18.000 fotografías de todo Chile, también tiene algunas del extranjero. Eh, Vivió 97 años y alrededor de 80 de esos estuvo sacando fotografías, entonces un montón de material el que tenemos por revisar ahí. Ya se ha avanzado en la digitalización y hemos compartido algunos resultados en las redes sociales. Entonces, ahora estamos esperando tener algún lugar y obviamente el financiamiento, la espalda para poder realizarlo y compartir de manera física con las comunidades este trabajo. Claro que sí. Oye, tú mencionaste ahí el tema de empresas. Hay las empresas hoy día, a mí me ha tocado estar en algunas donde hay un registro fotográfico, generalmente lo tienen expuesto, incluso en las entradas, Así es. ¿no? Pero me da la impresión de que no sé si se le da tanta importancia. De repente se hace algún tipo de evento y surgen algunas fotos, pero hay muchas que no se fotografían, que no se registran, ¿no? Me tocó Mm, hace muy poco estar en una clínica en Santiago en la que está todo el registro de los años, cómo ha ido creciendo, cómo ha ido evolucionando, y la tienen puesta ahí en un pasillo. De tal manera que la gente puede ver cuál ha sido la evolución claro. a través de esta fotografía. El resto, las empresas en general, ¿se preocupan de eso o no? Nos ha tocado trabajar con algunas empresas, específicamente en los inicios hicimos una exposiciones itinerantes con Starbucks, pero claro, empresas locales, pocas. Te Sí. diría que nos ha tocado trabajar con poquitas empresas, nos ha tocado trabajar con muchos más colectivos y organizaciones Mm, sin fines de lucro. sí. Que son las que generalmente están resguardando el patrimonio o activamente haciendo proyectos culturales. Eh,
Entonces ha sido, claro, que quizás la apertura en empresas más grandes no ha sido la que esperamos, pero sí estamos muy contentos también porque estamos trabajando con unidades públicas locales de cada región, municipios, como te decía, fundaciones que hacen trabajos locales en distintas regiones del país y también muchas familias que al final, si uno lo piensa, son centros de memoria y fragmentos importantes de la continuidad de la sociedad. Exactamente. Oye, ¿les ha llegado alguna foto que tú digas es súper curiosa, es una terrible antigüedad, es como un tesoro verdadero, histórico, etcétera? ¿Les han llegado muchas de esas? Ahora, últimamente sí. Por ejemplo, hoy día estábamos compartiendo en redes sociales un álbum que nos llegó hace ya unos meses atrás, desde Limache, eh, que son fotografías de 1888 a 1890 de la zona. Y son impresionantes. O sea, para que después las puedan revisar en el Instagram, los últimos dos posts que hemos subido son de ese álbum. Son tres álbumes, perdón. Y son, pero maravillosas esas imágenes, maravillosas. También, bueno, las que te mencionaba de Luis Mitrovich son placas de vidrio en su mayoría, otras que son negativos. Son fotografías desde los años 30 hasta el año 90. Entonces, varían muchos formatos, pero a mí personalmente la composición y la sensibilidad que tenía él en fotografiar paisajes, personas, objetos, es insuperable por todo lo que hemos recibido. Qué bien. Oye, cuéntame ahora sí de la fundación. Ustedes son una fundación sin fines de lucro, por lo tanto no reciben ni uno de ni una parte. ¿Cómo se financian? Con algunos aportes de la misma gente que sube las fotografías, postulando, como dices tú, algunos fondos. ¿Cómo funcionan? Porque cada uno, me imagino, de ustedes tres, digamos, que funcionan ahí en la empresa, en la fundación, cada uno tiene su empleo, su propio empleo, pero no solamente ustedes tienen que meter ahí tiempo, sino que hay también actividades que les requieren movimiento, que les requieren algún tipo de gasto, ¿no? ¿Cómo lo hacen? Completamente. Suele pasar mucho. Obviamente, que seamos fundación no significa que no recibamos donativos o ingresos, porque generamos proyectos al igual que si fuese una empresa. La diferencia de la empresa y la fundación al final es que nosotros no tenemos fines de lucro en la fundación ni podemos hacer retiros de dinero, etcétera. Entonces, de todas maneras, ha sido muy complejo financiar el proyecto y se ha logrado a través de 10 largos años de trabajo y constancia, mucha autogestión, pocos fondos públicos ¿Hay y pocos fondos bastante. públicos para este tipo de cosas? Hay bastantes. Lo difícil es obviamente De adjudicárselo. ganárselo, Son claro, muchísimos los postulantes. claro. Pensemos que el área de cultura en Chile es el área con, creo que el 0,37% del presupuesto. Claro, con menos presupuesto de la nación, sí. Entonces, pensemos que al final hay muchísimos postulantes y son pocos los que se adjudican, ¿no? Esperemos que este año cambie esa suerte. Bueno, pero también hemos recibido donativos de privados, de personas que están interesadas en el rescate patrimonial de fotografía, eh, a través, como te decía, del financiamiento colectivo, las campañas que hemos realizado, hemos logrado financiar ciertas partes del sitio web y otros servicios que hemos realizado a través de exposiciones, proyectos editoriales, es que hemos podido también financiar otras actividades o honorarios específicos para integrantes de la fundación. Oye, y ahora sí que para terminar, cuéntame en esto de lo que ustedes están, dice que lo hacen a través de donación, etcétera. ¿Cómo llegan a ustedes? ¿A través de la página web? Nómbramelos a todos, las fórmulas que tienen Eh, para llegar. bueno, a través de las redes sociales estamos súper activos y ahí tenemos un enlace en las redes sociales que la gente puede apoyarnos a través de distintas campañas o suscripciones. Desde 3.000 pesos uno puede hacer donativos mensuales o uno puede dar una donación específica a una campaña.
Tenemos campañas de digitalización, tenemos campañas del sitio web. Hay varias campañas que la gente puede hacer donativos específicamente ahí a una billetera digital. Eh, Nosotros ya estamos renovando el sitio. Eso son muy buenas noticias porque estamos cambiando toda la tecnología que soporta el sitio web. Se van a hacer muchas mejoras y van a haber más interacciones para que la gente pueda explorar de mejor manera todo el contenido que estamos subiendo. Y además vamos a subir muchísimo contenido nuevo. Entonces se vienen cosas muy emocionantes ahí en la plataforma y ojalá, como tú decías, podamos pasar también al formato físico eventualmente en distintas regiones para mostrar todos estos tesoros que se han rescatado. Que si lo pensamos al final, es muy probable que todas estas imágenes, si es que no se está haciendo este trabajo, hubieran quedado relegadas en un baúl o en el polvo y nadie Exacto. podría disfrutarlas. Y mucha gente de repente no sabe qué hacer, se deshacen las casas antiguas, se van muriendo los abuelos, los bisabuelos, etcétera, y no hayan qué hacer con esa cantidad de fotos que resulta que son bastante tesorientas, ¿no es cierto? Tal cual. Imagínate que hemos recibido álbumes que han sido botados a la basura, que se han Claro. rescatado de la basura. Claro que sí. Oye, Felipe, muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros. En otro momento vamos a conversar de otra cosa que tú también estás metido ahí y que a mí me interesó muchísimo porque ahí sí que a mí me gusta mucho ese tema y que es mapping. Ya me vas a Perfecto. contar de qué se trata porque a mí me gusta mucho la cosa de, sobre todo los mapas antiguos. Muchas gracias, Felipe, por haber estado hoy día con nosotros. A ti, Miriam. Muchas gracias. Conversamos hoy día con Felipe Bengoa Truco, arquitecto y cofundador de Enterreno, que es un emprendimiento sin fines de lucro. Claro, ahí está, usted puede ayudarlos en terreno. Nosotros mientras hemos conversado con él, han aparecido todas las fórmulas que tienen como para ser visitados, la página web, el Instagram, etcétera, todas las redes sociales que ellos manejan. Muchas gracias por haber estado hoy día en este punto de encuentro.